Buenas noches, gracias por su fiel sintonía aquí a La Noche Sin Tregua, la política con P mayúscula, a través de Ticavisión. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en la palestra en los últimos 15 días aproximadamente, que es el hackeo que ha sufrido el Estado costarricense de toda su información, de sus sistemas de información y de sus computadoras. Para eso he invitado a dos expertos, a dos conocedores del tema, no solamente desde el punto de vista cibernético, sino también del tema legales. Hoy contamos con la presencia de José Adalid Medrano, que es abogado especialista en Derecho Informático, conferencista internacional, consultor, investigador académico y capacitador sobre ciberdelincuencia y protección de datos personales. También nos acompaña Julio Córdoba Elizondo, abogado litigante en Derecho Penal, consultor en cibercrimen y criptoeconomía. Además, Julio es profesor de la especialización de Derecho Informático de la Universidad Escuela Libre de Derecho. Julio y José David, un placer tenerlos aquí en Noche Sin Tregua. Un honor estar aquí con ustedes, Claudio. Julio, placer de nuevo tenerte por acá. Buenas noches y un gusto compartir con ustedes. ¿Les parece si brindamos y vamos a comerciales y después entramos al tema? Salud. Salud. Salud, ya regresamos. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo en la librería Internacional. Ahora también en la librería Universidad de Costa Rica. Hace pocas horas, el equipo Timbas United descendió a la última categoría. La cantante Elisa Cereza en pocas horas lanzará su nuevo tema, Devuélveme la felpa. Y esta sí es buena. Doña Ana de Alajuela en pocas horas obtuvo el crédito que necesitaba. Unifique sus deudas y obtenga mayor liquidez. Amplíe o remodele su casa. Viaje donde quiera. Cope Alianza sí le resuelve. Obtenga su crédito en pocas horas. Contáctenos. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di Oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en el Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Preguntale sobre distancia a estudiantes de la UNED. Que te hable de distancia a alguien que ha recorrido mucho o a alguien que está empezando. Personas que quieren dejar una huella en su comunidad. Personas que tienen un motivo o dos para luchar por sus sueños. El único requisito para matricularse es querer triunfar. UNED, la universidad en los territorios. Ticavisión Radio. Estamos con vos.
Gracias por continuar con nuestra sintonía. Bueno, José, Adalid y Julio, tal vez la pregunta para el arranque que les haría es que le expliquemos al costarricense qué es el hackeo, en qué consiste el hackeo, sobre todo en un estado, en un país, qué es lo que estamos viviendo en estos días en nuestro país. José. Don Claudio, lo primero que hay que aclarar es que el hackeo finalmente es un concepto muy amplio que se lo podemos aplicar a cualquier cosa. Quiere decir que a usted le pueden hackear el teléfono, y yo le puedo hackear su página web, pero en general tenemos que entonces hablar de severidad. Vimos que al MISID, por ejemplo, le hicieron un defacement, que es una palabra en inglés que lo que quiere decir es que se modifica la página web, pero no tiene mayores implicaciones para la población. Sin embargo, lo que está viviendo Hacienda es un ataque. O sea, hay diferentes niveles de hackeo. Por supuesto. Entonces, cuando vemos que lo que pasa en Hacienda, que es severo, pero después hacen un ataque a MISID, que realmente es muy fácil, entonces así había que hacer diferenciación. Entonces, lo que pasa con Hacienda son ataques que se dan todos los días, que no son nada novedosos, que los delincuentes buscan explotar vulnerabilidades en la mayoría de las ocasiones. De esta forma, ellos tratan de ingresar al sitio web o al servidor, instalan un programita informático. Este programa informático es el que hace la mayoría de las amenazas, pero a diferencia del otro, sí pone en riesgo al costarricense porque encripta la información, hace que no esté disponible para la administración, pero los servicios tampoco están disponibles para los ciudadanos. Entonces, es de alta gravedad. Entonces, siempre cuando hablemos de ataques cibernéticos, pues hay que tratar de diferenciar cuáles son los más graves, cuáles son las consecuencias para el Estado y para la población. Ahora, en el caso particular que estamos viviendo, el que más llama la atención de los ataques han sido a varias instituciones del Estado, o el que más riesgo y peligro hemos percibido los ciudadanos es en el tema particular del Ministerio de Hacienda. Se habla de varios hackeadores o piratas del hackeo en el mundo. En el caso de este hackeo en Costa Rica, es un reconocido grupo hackeador que se llama Conti, tiene hasta nombre italiano, ¿verdad? Pero es ruso. ¿Quiénes son ellos? Es muy interesante, don Claudio, porque el crimen como tal siempre ha tenido una estructura histórica que es ubicable, localizable. En este caso estamos hablando de un grupo que ni siquiera geográficamente se puede decir dónde está. Simplemente hacen una manifestación en la cual tienen identificación con el ideario político ruso, con el régimen de Putin, pero no podemos decir que están exactamente en Rusia. Entonces, este grupo tiene varios años atacando y se dedica a lo que es la creación de malware, o sea, software malicioso, el cual lo ponen a disposición tanto de otras personas, que se llama ransomware as a service, que es que ellos alquilan para hacer ataques a otros, a corporaciones o estados, y también lo hacen a título propio en esas proclamas en las cuales llegan y manifiestan que ellos son los que están detrás del ataque cibernético, y al mismo tiempo hacen su propuesta de solución, que en el caso de Costa Rica lo que están solicitando son en un momento inicial $10 millones, y ahorita creo que está en una etapa de descuento, que hicieron un 35% de descuento para desencriptar la información y en teoría devolverla, lo cual es absolutamente peligroso porque si llegar a pagar no tenemos certeza que se va a devolver la información, y la segunda cosa es que tampoco podemos decir que esto puede ser una política correcta para el país, porque podríamos abrir la puerta para más hackeos. Si se paga, ¿se podría volver el país un cliente permanente, un cliente fijo de este o de otros hackeadores? Es una muy buena pregunta, porque hay una gran diferencia entre ser una empresa o ser el Estado. La empresa podría hacer un análisis y decir, me sirve más pagar, y es cierto que tengo que valorar que es posible que no me devuelvan nada, pero la empresa todavía puede tomar esa decisión. Pero si el Estado costarricense paga, don Claudio, inmediatamente está enviando una señal al mundo, porque son varias bandas criminales, de que acá se paga y es buen negocio, y tomando en cuenta que el país no invierte lo suficiente en ciberseguridad y tampoco se protege la privacidad de una manera efectiva, entonces seríamos, como usted lo dice, clientes frecuentes. Hay algo que me quedó dando vueltas en la cabeza, que vos hablaste de la relación de este grupo de hackeadores Conti con Putin y con el gobierno ruso. ¿Es tan evidente eso, o es una sospecha que se tiene, o realmente hay algunas
pruebas para lograr determinar que cuando hablamos de Conti estamos hablando del gobierno ruso. Y de una vez te tiro la otra pregunta, Julio. ¿Hay otros hackeadores ligados con otros gobiernos o es este caso particular que hay un ligamen con una nación? Aquí incluso sería atrevido decir que hay vínculo con el gobierno ruso, o sea, quien no afirme, creo que sería muy aventurado. El que alguien llegue y manifieste, yo hago esto y siento simpatía por, no significa que exactamente esté apadrinado o esté en contubernio con el gobierno ruso. Ciertamente ellos han hecho manifestación favorable, pero eso ni siquiera se podría decir que otorga el respaldo, el beneplácito del gobierno de Rusia, sería peligroso. Sí, se han documentado ataques generados por grupos afines a China, por grupos afines a Corea del Norte, sin que esto signifique o pueda demostrarse que son conectados con estos gobiernos. Es que es un tema delicado, o sea, podríamos estar nosotros, si los gobiernos empiezan a participar en una guerra cibernética a nivel mundial, que en este caso particular, siendo Costa Rica un país chico, pues no lo podríamos meter dentro de ese rango, pero podríamos estar en algún momento entre las grandes potencias en ese hackeo de unos hacia otros, qué sé yo, por tener información. Ya los espías, bien lo decían ustedes antes, el mundo ha cambiado. Ya los espías no son aquellos como el agente 007 que se involucraba y se metía en el país enemigo. Perfectamente también el hackeo se puede hacer hoy entre potencias, tratando de tener la información con estos hackeadores, y por eso tal vez me encendiste esa lucecita de esa relación que puede haber entre grandes potencias con algunas empresas hackeadoras. Sí, don Claudio, pero en esto sí hay que ser un poquito claro, porque si bien es cierto, podría haber un contexto mundial de ciberguerra, Costa Rica fue elegido posiblemente por un error de un funcionario, como bien le indicaron las autoridades, por vulnerabilidades que no fueron reparadas, que ese es otro escenario que se pudo haber dado y puede darse en combinación inclusive, pero no, porque hay un Estado extranjero que quiera atacar a Costa Rica. Y Conti, a pesar de que es una empresa cibercriminal privada, pues sí tiene algún enlace con el gobierno, pero no quiere decir que el gobierno ruso nos lo haya enviado. Lo que quiere decir es que ellos operan en Rusia porque el gobierno ruso no les hace nada. Entonces, ¿qué pasa? Que pueden tener su casa matriz en Rusia. Exactamente. Entonces, es importante hacer esta aclaración porque se ha tratado de comunicar que Costa Rica está viviendo un ciberataque para desestabilizarnos, tomando en cuenta que este tipo de ataque sea a nivel mundial, de forma generalizada, y cualquiera puede ser víctima, pero si se puede evitar si usted toma las medidas adecuadas. Y el gobierno de Costa Rica no ha invertido lo suficiente en esta materia. Interesante lo que dice José David, dice que puede haber sido por un error o por algo circunstancial, que este grupo de hackeadores vinieron a Costa Rica, partiendo de que nuestra información es más pequeña, de que ellos se meten a Hacienda a intentar raptar esa información, y uno, en la ignorancia que tiene de estos temas, podría pensar que para un hackeador es mejor hackear a un banco público o privado y de una vez hace los trámites del dinero en lugar de estar secuestrando información y pidiendo dinero por ese rescate. De hecho, en esa línea, don Claudio, es muy importante tener en cuenta que Costa Rica como república abolió en el año 49 el ejército y cambiamos ese dinero por vacunas y por pupitres, por salud, educación, y entonces somos una nación que privilegiadamente ha invertido en formar profesionales y tenemos empresas dedicadas al ámbito de servicios. Creo que este buen prestigio nacional puede darle, lamentablemente, una oportunidad a Conti para lo que es América Latina, diciendo, miren, estamos lesionando al país que está en teoría mejor preparado con su talento humano para lo que es la economía de servicios. En un segundo punto, a tener en consideración con esto, posiblemente, y aquí sí tengo un punto interesante, cuando se hace la vinculación con Rusia, y el tema es estabilizador, coincido plenamente con don José David, que hay que tener mucho cuidado con esto, porque incluso Conti lo que dice es, páguenme y devuelvo las cosas. Llegar y decir, como dijo el gobierno anterior, que
esto era un intento desestabilizador, me parece una cortina de humo, o que tienen información que no está debidamente fundamentada o compartida correctamente con la población, que lamentablemente ha ocurrido lo mismo con este tema de la vocería. Recordemos que cuando esto inicia hace 3 semanas más o menos, fueron ciudadanos los que empezaron a decir las cosas, algo está haciendo mal. El gobierno decía no está pasando nada. ¿Y cómo termina el gobierno diciendo como a las 4 o 5 de la tarde? Dijo, no se preocupen, lo que se llevaron fueron datos. Dios mío, o sea, se están llevando la información sensible de la población y esa información ahorita está... La información es poder, se decía antes. Exactamente, la información es poder, se han llevado una gran cantidad de información, la cual ha sido liberada y puesta a disponibilidad de quien tenga a bien arriesgar su equipo para llegar y vigilarla. De hecho, se han dado hasta publicaciones de medios de comunicación sobre hallazgos de estos tipos que son obviamente información de carácter personal, tanto de empresas como información privada, tanto de empresas como de particulares. Ustedes son expertos y estudiosos de la ciberseguridad y la ciberdelincuencia a nivel mundial y conocen bien lo que está pasando en el mundo. Esta larga espera que hemos tenido en estas 2-3 semanas en relación al hackeo ya ha provocado muchas circunstancias que están complicando la vida. Yo les comentaba fuera de micrófono las dificultades que tengo yo ya para poder facturar, no puedo facturar. Ya el sistema de Hacienda está bloqueado para poder facturar en muchos casos por algunas claves que se requieren y el sistema está caído. Aquí hay un problema no solamente de las personas en su ámbito privado, sino también de la recolección de los dineros. Entonces, esa idea que decía el ministro recién salido, el ministro de Hacienda, de que eran datos y no dinero, pues bueno, va a perjudicar al Estado en esa recaudación de dinero. Entonces también, no solamente son datos, sino que también de por medio está la posibilidad del Estado costarricense de recaudar sus impuestos y tener control sobre la facturación que se hace en el país. Pero la pregunta viene por acá, José David. Es mucho tiempo, 22 días en este tema. ¿Hay alguna información que nos pueda decir que el gobierno de Carlos Alvarado, que terminó hoy a mediodía su función, hizo algo al respecto o le dejó una papa caliente al presidente Rodrigo Chávez? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que el gobierno de Carlos Alvarado, cuando inicia, promulga una estrategia de transformación digital en donde se indica que el Estado costarricense debe acoplar su normativa de privacidad, y así se puede entender claramente, al desarrollo tecnológico. No es que el desarrollo tecnológico tenga que cumplir con esta normativa. Y acordémonos que dentro de la normativa de privacidad, sin lugar a dudas, se encuentra el derecho de seguridad digital, que por cierto, la Agencia de Protección de Datos, la ProHub, tiene la obligación de velar por esta. Ministerio de Justicia. Exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando, y lo veníamos diciendo mucho antes de UPAD, se debilita a la ProHub y se tiene débil también al CECIR-CR? Estamos en un país donde es súper hambriento de datos personales, pero muy poco en fortalecer la privacidad, invertir en ciberseguridad. Entonces, cuando estamos diciendo que si esto es pronto lo que puede pasar, el grave problema, don Claudio, es que si usted no aplica, y eso realmente para todos, si usted no tiene políticas preventivas, el impacto va a ser muy duro, porque hay otros bancos, hay bancos centrales que han sido impactados en el mundo, ministerios de Hacienda como el de Brasil, que fue impactado, pero usted no los ve, no ve noticias de eso. ¿Por qué? Porque son impactos que le pueden pasar a cualquiera, sí, porque realmente le puede pasar a cualquiera, pero cuando usted no tiene un buen plan, usted no tiene un plan de continuidad y le encriptan toda la información, puede pasar lo que está pasando en Costa Rica. ¿Y por qué no lo afirmo? Porque nos han dicho que efectivamente encriptaron toda la información y les está costando recuperarla. Y como no van a pagar, pues entonces estamos teniendo graves problemas, pero eso lo único que indica es que no tenían un plan y que no se tomaron el tema en serio. Y eso de verdad es una enseñanza para este gobierno, porque la privacidad y la ciberseguridad deben ser prioridad. Interesante, porque los ciudadanos normalmente estamos hablando entre amigos y salen las noticias y los bancos previenen a sus clientes de que han sido hackeadas algunas cuentas. Inclusive hasta se hace de las cárceles costarricenses en muchas ocasiones esos hackeos. Y que el Estado costarricense, viendo esos pequeños ejemplos, a sabiendas de que la información que tiene
y el poder económico que tiene el Ministerio de Hacienda, podría ser muy delicado, no se hayan prevenido esa seguridad que requiere el Estado costarricense. Y te agrego a esto, Julio, para tu análisis. Aquí tuve sentada en una ocasión a la directora del gobierno digital, doña Alicia Avendaño. Recuerdo que se acababa de aprobar en la Asamblea Legislativa pasada un crédito por más de $156 millones para el gobierno digital. Yo supongo, no conozco el presupuesto de ese gobierno digital, pero supongo que dentro de las partidas para generar ese gobierno digital de avanzada debía haber una partida específica para ciberseguridad. Nos ha cogido tarde, esos recursos que tenemos ahí deberían ser considerados para esa ciberseguridad. ¿Qué análisis hace el experto? Hace más o menos 2 años la Contraloría General de la República ya ha hecho una advertencia muy severa sobre vulnerabilidades en el Estado costarricense y específicamente fue muy claro en su informe. Creo que esas recomendaciones no fueron atendidas a tiempo y justamente por eso está ocurriendo lo que está pasando. Parte de la crisis que uno ve en este momento es a nivel incluso de información y de vocería. Lo reitero, todavía no hay una parte del gobierno que nos diga por dónde vamos, qué es lo que está pasando. Yo recuerdo que los primeros días pasaron muchas horas para poder tener un pronunciamiento de sí, estamos afectados, pero después ya casi lo vamos a poner todo en pie. Luego le avisan a uno que vulneraron la municipalidad de tal parte, que luego otra municipalidad, viene la caja, que es un caso bastante desagradable porque vulneran el Twitter de la caja, que es una red social de comunicación oficial de la institución, y cómo reacciona la caja con un chiste. Eso no da risa. O sea, ¿cómo fue que ocurrió esto? Se presentó la denuncia a la Fiscalía o la IJ por este delito. No, lo que hicieron fue un chiste. Entonces, ahí estamos viendo la falta de cultura, educación y legalidad en lo que es la ciberseguridad, que lamentablemente sí, el país tomó muy tarde esto, y esta es la hora que las fuentes oficiales de información son mínimas, al punto que la narrativa la tiene Conti. Conti es el que va revelando la información, qué es lo que va haciendo, y de forma reactiva algunas personas vamos investigando para ver si se parece que es cierto, e incluso aparecen particulares con información que hablan, que pareciera que están hablando por el gobierno, y luego el gobierno llega y dice no, la información oficial está en este otro espacio, pero en el espacio no hay nada, y la mente necesita tener información, necesitamos saber lo que está pasando. Y aquí también hay que ver temas que son usted lo dijo ahorita, el poder del Ministerio de Hacienda, ahí está el dinero con el cual el Estado funciona. Y el tema es cómo estamos con la recaudación. ¿Está funcionando esto? ¿Qué pasará si esto se extiende por un mes más? ¿Por qué no han podido restablecer los respaldos de los servidores que en teoría debería haber como buena práctica de ciberseguridad? ¿Por qué se ha tardado tanto al respecto? ¿Qué no se nos está informando? Se perdieron algunas cientos, miles de files con información de deudas que habían de contribuyentes en el país, que eso había que sacarlo en cajas, que no sé cómo se pierde algo, no me acuerdo si eran 15,000, no me acuerdo el número, pero era una cantidad grande. En este caso, de un plomazo, Conti podría borrar toda esa información, no necesita sacar archivos, sino nada más de un plomazo podría borrar esa información. Te pregunto. De hecho, es que está encriptada, la información está ahí, pero está como con envuelta en una cajita negra que solo ellos tienen la llave. Entonces la información, por un lado, fue extraída y fue puesta a disposición en el Internet profundo, pero la información está ahí a vista. Lo que pasa es que no, a vista entre comillas, se ve que está el paquete de información, pero no, está envuelto en una cajita de seguridad que solo ellos tienen la llave. Entonces, ¿qué es lo que están vendiendo? La desencriptación de esa caja de seguridad. Pero vos me decías en el programa de radio, en Café y Palabras, de que esa información, aunque Conti la empezara a divulgar, los medios de comunicación costarricenses no podían, si aparecía algo interesante, qué sé yo, algún político, algún empresario muy reconocido en el país, que tiene una gran deuda que no ha salido públicamente ante la opinión pública, que esa información no podría develarse en los medios de comunicación porque es privada. Bueno, sería delito, me decías vos. Bueno, es una realmente pregunta interesante, porque tomemos en cuenta que por la normativa tributaria esa información es confidencial y esta característica no la pierde porque un grupo cibercriminal la publique. Si una persona publica esta información,
podría estar incurriendo en el delito de violación de correspondencia y comunicaciones en su párrafo segundo, pero ese párrafo segundo tiene un elemento muy importante que debe tomarse en cuenta, y es en el tema de prensa, y es, si la situación es de interés público, puede hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que deberían seguir principios de respeto de la privacidad, y me parece un buen caso, digamos, el que hizo Cere hoy, que saca una lista de empresas que tenían unas situaciones anómalas ya con información en minería, con delitos informáticos, de datos provenientes de delitos informáticos, sin mencionar a las empresas, pero de alguna manera comunicando algo que es de interés público. Un ciudadano normal, si empieza a hacer el tratamiento de esta información, sí podría estar, digamos, ante un hecho delictivo. Y la prensa tiene la labor de tratar de procesar esa información, pero publicar únicamente lo que sea de interés público, y ojalá respetando el principio de minimización, que es, para lograr este objetivo de interés público, lesionar de la menor manera la privacidad ciudadana, porque tomemos en cuenta que el hecho que los delincuentes lo publiquen no le quita este velo de confidencialidad que tiene esta información. Vos hacías una referencia ahora, Julio, al OIJ. Y recuerdo al presidente saliente, Carlos Alvarado, haciendo referencia en una conferencia o en un mensaje que le dio al país, de que ya se había tomado las medidas pertinentes para que el organismo de investigación judicial, el OIJ, tomara cartas sobre el asunto. Cuando estamos hablando de ciberseguridad, cuando estamos hablando de hackeo, también ocupamos tener la gente que conoce de estos temas para poderlos abordar y para poder descubrir los delincuentes. Tenemos en nuestro sistema jurídico, en el OIJ, en la DIS inclusive, tenemos la capacidad técnica de funcionarios bien formados para poder hacer las investigaciones pertinentes en cuanto a cómo evolucionó o cómo se llegó a este punto de hackeo en el Ministerio de Hacienda. Costa Rica tiene una legislación de delitos informáticos muy avanzada. Me atrevo a decir que de las más avanzadas de la región. Sí, realmente tenemos tipos penales que son muy evolucionados para tutelar los bienes jurídicos, que es lo que protege la normativa penal. A nivel procesal tenemos la libertad probatoria y tenemos una unidad de cibercrimen. ¿Qué es lo que pasa acá y por qué me voy a devolver un poquitito para llegar al punto de la tristeza? Esta situación creo que es bastante grande y si bien al nivel, el derecho penal no ocupa que los agresores, los ciberdelincuentes estén en el país para accionar, o sea, con que el daño esté a nivel nacional es correcto, que procede la actuación procesal de las autoridades. El tema acá es que con delitos de carácter informático, como las extorsiones o las estafas informáticas que se viven en el país, las cuales el dinero sale de una cuenta, pasa a otra cuenta y se sabe a dónde fue a dar, dígame qué está ocurriendo. O sea, no pasa nada. La capacidad de acción con los call centers de los centros penitenciarios es mínima e incluso prácticamente hay desfiles de clientes de bancos diciendo me vaciaron la cuenta y el OIJ llega y lo que publica es, si lo llaman por teléfono, tenga cuidado, no dé información. O sea, parte del supuesto que únicamente el ciudadano es el que está siendo responsable de esto, pero nunca lo veo que haga una publicidad que diga, señores del banco, contraten un algoritmo, desarrollen la tecnología para que cuando una cuenta bancaria empiece a tener una conducta anómala, haya un sistema de alertas tempranas e incluso paralicen la cuenta. Porque es muy extraño que una persona que, por ejemplo, que a fin de mes haga pagos por 1,5 millones de colones y que tenga tal vez unos ahorros de 15 millones, de repente un mes llega y dice, con gente que no conozco, se matriculan en las cuentas y vacío la cuenta y me quedo en cero. Y cuando llegan los avisos, los emails de aviso de que la plata se fue, el lunes siguiente, ni siquiera llega de inmediato. Entonces, cuando yo veo la poca importancia, y esto asumo responsabilidad por este comentario, es mío, la poca importancia que siento que el Ministerio Público y el OIJ le da al cibercrimen, creo que es sumamente grave lo que está ocurriendo en delitos que están aquí dentro de nuestras fronteras. Tengo menos expectativas de lo que puedan hacer con esta situación de lo que está pasando con Conti. Ahora bien, el tema se ve sumamente preocupante y me preocupa porque he oído comentarios, inclusive lo hablamos también en radio, José Darío y este servidor,
de que podría haber también inclusive gato casero. O sea, que estos hackeadores pueden llegar a tener una relación con gente del país, inclusive gente de las instituciones, digámoslo con claridad, hasta con gente del Ministerio de Hacienda, para poder haber tenido acceso a las claves. Es una suposición, pero porque lo hacen en otras latitudes, donde también me imagino que debe generar muchos réditos para aquel que se alía con ellos para poder generar estos hackeos. ¿Existe esa posibilidad en Costa Rica también? Bueno, es una muy buena pregunta porque eso es una de las posibilidades que se estaban valorando. La información que da el CECIR-CR es que las investigaciones, y no solo hablaron de Hacienda, en realidad lo hablaron de manera general, entonces no queda muy claro, y es que dijeron que fue un funcionario que hizo algo mal y pues por un error humano, ¿verdad? Pero también hablaron de la posibilidad de vulnerabilidades, lo que por supuesto podría ser el caso de Hacienda, pero ahí donde es importante. Nada más en eso. Esta pregunta se liga con lo que le preguntaba yo a Julio sobre el tema del OIJ. ¿Tiene la capacidad de investigar este tipo de temas? Sí, pero entonces empecemos por decir que ellos, digamos, de alguna manera están analizando la información. Entonces, ellos dicen que son errores humanos o vulnerabilidades. Eso nos deja de lado la parte de una colaboración de alguien interno, ¿verdad? Pero sí es cierto que estos delincuentes operan de esta manera. Hay alguien que les paga con llave en mano y usted hackee esto, entonces no se requiere que inclusive tengan gente no capacitada, como es el caso de Hacienda, o que tengan malas medidas de seguridad, simplemente alguien que ayude desde adentro. Y es por esto que las instituciones y las empresas no deben preguntarse si lo van a hackear. La cosa es cuándo. Y si es cuando, y se lo toman en serio, y si Hacienda se lo hubiera tomado en serio, hubiera dicho, en cualquier momento nos puede pasar algo. Entonces tenemos un plan de continuidad efectivo y pasa eso. ¿Tiene las capacidades el Ministerio Público? Tenemos que decir que en el Estado costarricense no se prioriza estos temas. Entonces vemos que la Fiscalía tiene una unidad de cibercrimen súper pequeñita. Vemos que al OIJ realmente no le tienen ni siquiera un personal suficiente para hacer inclusive los temas de evidencia digital, que es lo que más hacen. Es increíble. Y en general la ProHub la tienen con algún presupuesto, pero en malas manos, entonces tampoco pasa nada. Entonces vemos que en el Estado costarricense como un todo, empezando por el CECIR, que es reactivo para tratar de brindar soporte ante este tipo de incidentes, los tienen sin presupuesto. Entonces, en general, no es prioridad y estamos hablando de todos los poderes. Entonces es algo que hay que cambiar y que esperamos que este mensaje le llegue al nuevo presidente para que priorice esta materia que en ningún poder pareciera que es prioridad. Y el presidente Chávez conoce muy bien, por lo menos en los 6 meses que estuve en el Ministerio de Hacienda, las dificultades que habían cuando se hablaban de 57 sistemas informáticos que no se hablaban entre ellos, que es una información que también doña Alicia Avendaño planteó aquí y por la cual ella fue también llevada a desarrollar el gobierno digital en Hacienda. Pero ahora, Julio, ¿cuáles son las consecuencias que podríamos estar teniendo en el corto plazo ante esas falencias de esas acciones de los gobiernos? Porque solo en la administración de Carlos Alvarado tenemos 2 ejemplos gordos. Uno es el primero de la UPAT, hace un poquito más de 2 años, y que se quedó muy callado cuando vino el tema del COVID y a la gente se le olvidó lo delicado que era lo que estaba pasando con la UPAT, con sus datos personales. Ahora estamos hablando con los datos también personales, pero también del Estado costarricense, en 2 años. O sea, lo que yo veo es una gran falencia del Ministerio de Justicia con la ProHub, es que se llama, ¿verdad? Y con esta otra instancia que vos dijiste, y un descuido total en cuanto a la protección de datos y la seguridad que requieren ellos. Eso hay que sumarle más cosas. Vea, por ejemplo, el caso de la Caja, que se documenta que la información tan sensible como la de salud de un habitante de la República, hay personas que no tienen profesión médica, no tienen una ocupación médica y pueden entrar a ver. Eso es delicadísimo y peligrosísimo. O sea, es tan grave que creo que es tan grave que la gente prefiere mirar para otra parte. También tenemos la situación que usted mencionó, de la desaparición de expedientes de Hacienda hace unos años, y recordemos que más o menos, creo que fue, si mal no recuerdo, en la administración de doña Laura Chinchilla, el ICE
en al menos 2 oportunidades reportó que estaba siendo víctima de hackeos que le estaban afectando su capacidad operativa, no me acuerdo si era en la parte eléctrica o en la parte de internet. O sea, recuerdo algunos sindicalistas hablando de que desde el ICE los estaban siguiendo e investigando en sus datos y en sus movimientos, ¿verdad? Si mal no recuerdo, incluso hubo una aceptación o una condena por una situación de estas, que fue una forma inadecuada para que un patrón no se dirija con un empleado ni con un dirigente sindical. Pero sí, el país lamentablemente no supo leer las señales a tiempo. La situación simplemente, estamos donde estamos, y ahora la pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar esto? La respuesta es que le cuento que es tan preocupante que no tengo un escenario para poder visualizar qué va a ocurrir, número uno, si esto sigue progresando, y la segunda cosa es, como no hay información oficial, qué tan dañado está el sistema de Hacienda. O sea, Hacienda tiene ahorita un disparo en una pierna y le cuesta caminar, para ponerlo en una metáfora, o está dañado en un órgano vital y no está logrando el RCP sacarlo de esto. Como no nos dan información, no podemos saberlo. Y esta situación le queda a resolver al presidente que hoy inicia funciones, porque le heredaron la situación más grave de la historia a nivel de ciberseguridad. Ahora, se van las cabezas, se va el ministro, el viceministro de Hacienda, y tal vez algunos funcionarios de Dirección Superior de Hacienda que vinieron a acompañarlos a ellos. Pero hay un staff en Hacienda y en otras instancias del Estado que deben estar muy enteradas de lo que está pasando. ¿Qué debería estar pensando, o cuál debería ser la acción del gobierno que hoy arranca de Rodrigo Chávez? Porque si la situación fiscal en el país ha sido y fue uno de los temas principales en campaña electoral, porque no teníamos recursos, si además de eso le agregamos la incapacidad de poder cobrar, de poder recolectar impuestos, y ve que ya estamos también teniendo problemas con las importaciones, ¿verdad? Entonces también va a afectar mucho el comercio interno de nuestro país, donde muchos empresarios se van a ver afectados no solamente con ese sistema del pago y de la nacionalización de los productos, sino que además de eso tienen otros problemas, como el tema de la gran crisis que hay con los containers a nivel mundial. O sea, esta crisis de hackeo, sumada a otros problemas que tenemos, es una bomba de tiempo totalmente. Sí, y la gran pregunta es qué es lo que tiene que hacer. Pero ¿sabe cuál es el problema, don Claudio? Que no se ha responsabilizado de forma directa a quien tiene gran responsabilidad. Y por supuesto que el primero es Hacienda, pero tomemos en cuenta que la Agencia de Protección de Datos, liderada por Elizabeth Mora, es gran responsable. En el año... ¿Ella salió del gobierno o es funcionaria permanente de...? Es funcionaria permanente, pero todavía no han designado a nueva directora. Pero el grave problema es este. Y Julio señalaba un punto súper esencial, y es este. La Contraloría en el año 2019 indica que Hacienda tiene múltiples vulnerabilidades, tiene usuarios que no deberían tener acceso a la información, que esto podría ser una vulnerabilidad. Y Julio no me deja mentir, en ese año yo hice una publicación y le decía a ProHub, ¿ustedes qué están haciendo con respecto a esto? Usted no sabe lo delicado de esta información. Usted no sabe qué puede pasar si hay un ataque a Hacienda con toda la información que estamos alojando. ¿Qué hizo la ProHub? Don Claudio, no hizo absolutamente nada, no solo con el caso Paz, no ha hecho nada en la mayoría de casos que son relevantes en el país. Y como lo dice la Agencia de Protección de Datos española, a los que sí les importa esta materia, sin privacidad no hay ciberseguridad. Entonces, si no fortalecemos la ProHub, estamos por el camino incorrecto. Y ahorita todo el mundo dice que el ministerio importante para esta materia es MISID. Curiosamente, quien tiene la función por ley es la Agencia de Protección de Datos en el Ministerio de Justicia y Paz. Todavía no sabemos quién va a estar. Debería ser una persona que no solo conozca la materia, sino que le interese la privacidad. Y si no hace algo el gobierno en esta materia, vamos a seguir el mismo camino. Y hay un mensaje muy importante para el presidente en funciones, y es esto. Si cree que para poder avanzar en temas tecnológicos requiere una agencia de protección de datos que no haga nada, se equivoca, porque una agencia complaciente que no haga sus funciones, lo único que propicia son escenarios como los que nos está pasando con Hacienda, y como bien lo decía Julio, la Contraloría ya señaló que hay falencias en EDUS. Pero en esto de la Agencia de Protección, la ProHub, recuerdo perfectamente también que cuando se dio el caso de la OPAD hubo una crítica fundamental, y que en esta agencia
se lavaron las manos o que se las quisieron lavar, pero desgraciadamente todo lo que estaba aconteciendo los involucraba en el tema. Vos decías que alguna gente dice que tiene que estar en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Otros dicen que por ser tema legal debería estar bien ubicado en justicia. ¿Qué deberíamos hacer para que esa agencia fortalezca? Debería ser una institución autónoma, debería tener más brazo político, más brazo legal. ¿Qué le falta a esa agencia? Debería tener más tecnología. No sé, ustedes son los expertos. Le falta que trabaje. Eso es. Es que la ley tiene las funciones absolutamente claras y lo que le falta es que trabaje. Vea, por ejemplo, esto, don Claudio, en el caso PAT. Está ya el escándalo el día 0, el día 1, no me acuerdo cuál día de la semana fue. Como a la 1 de la tarde, la Agencia de Protección de Datos publica un comunicado de prensa diciendo que todo era normal con los PAT, que no se preocupen. O sea, la Agencia de Protección de Datos de los habitantes de la República no estaba protegiendo a los habitantes de la República, estaba protegiendo al gobierno en su primera actuación. Luego, a los pocos minutos, quita el comunicado. Luego, abren una investigación administrativa para la cual tiene potestades jurídicas para procesar y esta investigación administrativa hasta el día de hoy no sabemos en qué quedó contra el presidente de la República y expresidente de la República y allegados. Disculpe que le interrumpa, pero ¿qué hubiera pasado si la Defensoría de los Habitantes no hace algo y el Colegio de Abogados también entra en el baile para analizar jurídicamente que efectivamente habían actos ilegales? ¿Qué hubiera pasado? De hecho, vea esto, es lo que dice don Adalid. La Defensoría de los Habitantes, en cumplimiento de la ley, y le llovió ácido, por eso montones, no estoy diciendo que sea fan de la Defensoría de los Habitantes, pero le llovió ácido montones por llegar a decir a Casa Presidencial, conforme a sus facultades de ley, porque la Defensora lo tiene, ¿qué pasó aquí con datos? Deme la información. Y vea todo lo que ocurrió. Hasta borraron la grabación de la reunión que ella tuvo con el presidente de la República. Sí, vea qué grave lo que ocurrió. Y el Colegio de Abogados llega. Pero lo más interesante era que cuando le quitaron al presidente Carlos Alvarado los teléfonos, decían que había información privada y que no debería ser divulgada porque era el presidente. Pero ahí sí aplicaba. Ahí la privacidad sí les importaba. Sí. Ahora, y luego el Colegio de Abogados hace un pronunciamiento que es el segundo que hace en este siglo a nivel público con respecto a este tema. Entonces, en esa línea, don Claudio, uno lo que ve es una agencia que después va a la Asamblea Legislativa a declarar sobre ese tema y le preguntan a la dirección de la Agencia de Protección de Datos sobre lo que dice la ley, que es una ley pequeña, y la dirección dice, no sé qué dice la ley, me abstengo de declarar. Y le preguntan, ¿cómo va la investigación? Estoy esperando que salga lo penal. Claro, todos sabemos que penalmente el asunto se va a resolver en 4 o 5 años. O sea, el sistema penal es profundamente lento y sobre todo en este caso que hay un montón de delitos funcionales. Entonces... A pesar de que vos decías antes que es una muy buena ley. Es una ley. La legislación que tenemos al respecto. No es perfecta, pero tiene todo para operar. Tiene todo para haber hecho algo. E incluso le voy a decir políticamente lo más sospechoso. Vean que cuando llega a la dirección a comparecer a la Asamblea Legislativa, goza de la profunda protección del PAC, de la antigua fracción oficialista, durante la comparecencia, y las fracciones opositoras hacen los interrogatorios incómodos. ¿Eso qué revela? La agencia no está protegiendo, como dice al habitante, sino que está protegiendo al gobernante. Y justamente el espíritu de la norma era otro, era proteger al habitante sobre el poder del gobernante o de la empresa privada. Don Julio, hay un tema muy, muy interesante, es este. Yo me acuerdo que con el tema PAT, que conformaron una comisión y el Colegio de Abogados me dio el honor de participar, yo en ese momento estaba en El Salvador dando una conferencia sobre estos mismos temas. Y algo que me llamó mucho la atención es que allá, con una ley chiquitita y mala, más pequeña que la costarricense, más mala que la costarricense, pero le pusieron una multa a un ministro que publicó información confidencial de un ciudadano. ¿Pero qué pasó en El Salvador? Ya quitaron a toda la gente incómoda, entonces ya ahora la agencia ya, que realmente es un de acceso a la información y que también tienen facultades para proteger datos, ya no hace nada, porque claramente se encuentra en una dictadura. ¿Qué pasa? En Costa Rica tiene una ley que le da más músculo, no es perfecta, es una mala ley, pero les permite hacer el trabajo, que es lo que dice Julio, pero no hacen nada. Entonces uno dice, qué increíble. En Costa Rica, que la ley es mala, pero les da músculo, no hacen absolutamente nada. Hay mucho que cambiar de la ley. Pero eso es el personal de
de la PROJAP lo que está fallando. Es lo que interpreto. Absolutamente. De hecho, a mí me costaría ¿Y pensar... cuánto personal puede haber en esa agencia? Por números no lo sé, pero sí le puedo decir esto. ¿O cuánta inversión de dinero hacemos en ella? Tiene un montón de... Vamos a ver, la última vez que supe era como $1 millón al año, o sea, no es poco. Y lo que hacen es demasiado poco. Vamos a ver, yo me atrevo a decir que costaría encontrar una institución peor manejada que esa. Con eso se lo digo. Es increíble todo lo que uno se da cuenta, lo que pasa ahí, lo que no hacen. Entonces no es poco lo que se está tratando de decir. Realmente estamos en muy malas manos y se requiere que se hagan cambios importantes. Entonces no solo de, ojalá un abogado que conozca esa materia, pero también que le interese. Y les hago una pregunta para el televidente, para que quede claro. Si esta agencia hubiese estado funcionando como debe ser, ¿se pudo haber evitado lo del Ministerio de Hacienda y del hackeo? ¿Y cómo se hubiera evitado? Bueno, importante. Si en el 2019 la Contraloría lanza, digamos, este informe, dice está esto, y la agencia empieza a hacer una investigación porque Hacienda está manteniendo información sensible a los costarricenses sin una protección debida, lo lógico es que con la multa, la investigación, el conocimiento público, Hacienda hubiese tenido que priorizar, reparar las vulnerabilidades, concientizar a su personal para que la privacidad y la ciberseguridad sean prioridad y pudo haber generado impactos importantes. Lo técnico y cierto es que las empresas, si alguien de su personal le da clic a un enlace que no debe, igual pueden pasar. O sea que las protecciones de medidas de seguridad informática no necesariamente es un bloqueo total. ¿Cuánto tenemos de tener esa agencia? Desde el 2011. 2011, en el gobierno de Laura Chinchilla. Exacto. Julio, cuando hablábamos del OIJ y hablábamos de Conti y de toda la investigación, se me venía a mí en la mente, si tenemos una buena ley, que por lo que interpreto de ustedes, lo que está mal es el brazo de la PROJAP, el brazo que funciona, es un brazo malo porque no hay un compromiso con esa legislación. ¿Qué pasa en caso de que nos pudiéramos dar cuenta, el OIJ descubriera alguna persona extranjera involucrada o enlazada con algún costarricense para lucrar con el cobro de ese rapto de esa información? Hay legislación a nivel internacional para que, qué sé yo, la Interpol, por ejemplo, se declare a alguna persona por ese delito, se le declare una detención porque el gobierno de Costa Rica lo requiere. ¿Cómo funciona ese tema? Aquí tenemos que ver, por ejemplo, diferentes tipos de legislación. En primer lugar, en el caso de que se descubra que la persona está trabajando con un costarricense, bueno, el costarricense obviamente es arrestable por las autoridades nacionales por temas de jurisdicción y territorialidad hoy mismo. Si hay una persona internacional ubicable y determinable, habría que ver que la conducta que se le está haciendo tipificada por la norma penal exista en el país donde está esa persona ubicada. Y luego, la segunda cosa es cuál es el alcance jurídico con respecto a la capacidad de cooperación con las autoridades, porque no todos los países tienen la misma capacidad de respuesta ante ese tipo de incidentes. Y por último, la última parte es a nivel de lo que es la actividad jurisdiccional. Digamos que la persona es arrestada. ¿La Constitución de ese país permite que sea extraditada o no lo permite? Porque hay países que no extraditan nacionales, como el nuestro. Ningún tipo puede ser obligado a salir del territorio nacional. O la segunda opción sería que algunas normativas procesales lo permiten, que traslademos el expediente al otro país y que las autoridades de allá se encarguen del juzgamiento. Pero sí, justamente si se pudiera ubicar a una persona que se le pudiera imputar con grado de probabilidad la situación, o sea, indiciariamente se pudiera decir que participó en la comisión del ilícito, las autoridades nada más tienen que proceder conforme a derecho a ir con los arrestos correspondientes. Ahora, en este tema de lo que está pasando en Hacienda es un tema que va a llevar su tiempo. Yo te contaba a vos fuera de micrófono de que ante la imposibilidad de facturar y llamando a la empresa que me da el servicio, me dijeron que en Hacienda les habían dicho que esto podía llevarse un mes. Estoy hablando que yo hice la consulta el lunes y el lunes era 2 de mayo.
Hoy todavía estamos apenas en la primera semana de mayo. O sea, faltan 3 semanas si fuera que Hacienda logra solucionar el problema a final de mes. En ese tipo de cosas, 22 días es una monstruosidad de tiempo, no solamente para la solución del problema, sino para esos hackeadores pueden hacer todavía más fiesta con la información y con lo que está desarrollándose alrededor de este rapto de esa información. Don Claudio, tenemos que tomar en cuenta que el Estado costarricense ya perdió el control de los datos de los ciudadanos. Eso es un hecho ya innegable. Ya se publicó la información. Adicionalmente, decir un estimado de cuánto ¿Ya se perdió o ya se divulgó? Porque ahí la información... Ya la obtuvieron, ¿verdad? Y ellos ya, los delincuentes tienen posesión de la misma. En la cajita negra, que es un bonito ejemplo que ponía Julio con la llave. Digamos que ellos tienen la información sin llave porque ellos para eso la roban. Y en el gobierno, en principio, porque no tenemos información, le pusieron la llavecita y ellos están tratando de adivinar diferentes secuencias para ver con cuál pegan, para tratar de descifrar esa información. Están bateando en la clave para ver si la pegan y no tener que pagar. Lo que nos dice esto es que no tienen un plan de continuidad, que los respaldos pudieron haber sido afectados, pero todo lo que digamos es especular porque ellos tienen información, pero sabiendo cómo operan los ciberdelincuentes que te encriptan y te piden un rescate, si ellos llevan tanto tiempo sin poder levantarlos, primero, 22 días podría ser un tiempo estimado. Acordémonos que ya nos dijeron que tenían todo bajo control y seguimos sin tener nada bajo control. ¿Quién se comunican ellos? Bueno, es que ¿Quién es el que recibe esa información? Yo me estoy imaginando un secuestro, ¿verdad? Que una persona metida, un secuestrador con sus compinches y que tienen a un empresario con mucho dinero y están pidiendo un dinero y entonces intervienen las autoridades, como en las películas, ¿verdad? y hay una comunicación entre el raptor, ¿verdad? Y las autoridades. ¿Aquí con quién se comunica Conti? ¿Con quién está hablando? Bueno, Conti no está hablando con nadie. Dependiendo, los grupos criminales podrían enviar un correo electrónico diciendo, hey, estamos pidiendo esto, pero lo normal que dejan es un archivito donde le dejan las instrucciones, donde en la dark web van a ingresar y ahí es donde empiezan ellos a comunicar. Entonces, ellos requieren de actores replicadores de la información, como pueden ser cuentas de Twitter. De hecho, me parece bastante atípico en la forma como opera una cuenta, que es la que está comunicando, ¿verdad, Julio? ¿Cuál es el estado de la divulgación? Es bastante atípico. Entonces ellos ocupan divulgadores, tanto así que se reveló en los Conti Leaks que ellos inclusive pagan a un periodista, no costarricense, sino a nivel internacional, para que publique, haga presión para que las personas paguen. Pero no requieren estarse comunicando, porque estarse comunicando les da la posibilidad a las autoridades de poder, de alguna manera, identificar de dónde vienen las comunicaciones. Entonces ellos se manejan en la dark web, donde usted ingresa, usted verifica, entonces ellos no tienen la necesidad de estar comunicándose, y de esta manera podemos llegar a un momento donde la información no se recupere, pero que ellos no se comunicaron, ellos simplemente se mantuvieron publicando en su página web diferente información, y estas cuentas de Twitter, los periodistas son los que se encargan de generar presión al gobierno para que éste pague, pero no tienen que comunicarse con nadie. Entonces es bastante interesante porque los delincuentes tienen un monólogo y viene siendo potenciado por diferentes cuentas en redes sociales, y es ahí donde nosotros tenemos que tomar conciencia de que dentro de lo que se pueda no hay que hacerle mayor difusión. No sé qué piensa Julio. Es muy interesante porque lamentablemente, bueno, un tema es Conti se comunica unidireccionalmente por medio de esta cuenta, de esta página, de esta cuenta, e incluso es replicado porque obviamente es el medio de información, y el gobierno contesta al aire. O sea, el gobierno hace una conferencia cuando quieren, e incluso me ha parecido que el gobierno les contesta poco a ellos o no les dice nada a ellos, sino que lo que hace es que cuando periodistas, cuando
incluso usuarios de redes sociales que puedan ser altamente monitorizados, empiezan a hacer cuestionamientos y hacen preguntas, entonces el gobierno hace el descargo al respecto de esto, lo cual nos va llevando a una crisis creo yo, en el tema de información, que es lo que he señalado tal vez de forma muy reiterada durante esta conversación. Lamentablemente, desde el momento uno se ha perdido la capacidad proactiva de informar lo que está ocurriendo. Si desde el momento uno se lo hubiera dicho a la población, nos pasó esto y nos sigue esto otro, no hubiéramos tenido esta situación en la cual vamos en una erosión de lo que es el concepto de confianza, y ya prácticamente todo lo que vamos escuchando, ya el gobierno va perdiendo protagonismo y lo consideramos meramente reactivo. Y esa reactividad hace ver que la situación, o hace sentir, porque es un tema de confianza ciudadana, hace sentir que la crisis, lejos de solucionar, va rumbo a una profundización. Claro, porque finalmente la narrativa la ha terminado teniendo Conti. O sea, si usted ve todo lo que ha pasado, el gobierno dice, no está pasando nada. Conti dice, no, claro, vea, aquí tenemos información. El gobierno dice, tenemos todo bajo control. Realmente no. Ustedes le borraron toda la información, hasta los respaldos. Entonces, ¿qué pasa? Y el gobierno sigue sin contestar qué es lo que está pasando, cuáles son los siguientes pasos, cuáles son las expectativas. Y eso tiene en total inseguridad jurídica a muchas empresas, que les está costando importar, exportar, porque la dependencia de los sistemas informáticos es importante. Hay algunas personas físicas y jurídicas que no pueden facturar porque el sistema no funciona, y todavía no hay una fecha específica que se pueda indicar que en un debido momento vamos a poder facturar, vamos a poder presentar impuestos, porque de momento, de manera arbitraria, el Estado costarricense, Hacienda de manera específica, indica que hay que pagar impuestos en cierta fecha con métodos específicos designados por ellos, sin importarles si las personas utilizan, que puede ser una Mac, si tienen acceso a eso, si se encuentran en el exterior, y ya dependían de que podían hacerlo desde cualquier lugar del mundo, las presentaciones de los impuestos y pagarlos, y ahora hay que utilizar un programa informático, presentarse a un banco a hacer un trámite, y si no, le ponen una multa. De verdad que de una manera altanera están resolviendo todo. Es que esto demuestra, como decíamos ahora, la ausencia del plan de contingencia. Pero es que la parte más gruesa es esta. Estuvo, y perdón la palabra, cantado desde hace más de 3 años la situación que se venía. Y uno hubiera esperado que ese montón de huecos de vulnerabilidades, de personas que no deberían tener acceso, que tenían acceso, e incluso, me corrigen si estoy equivocado, hasta se detectó personas que no se sabía quiénes eran que tenían acceso. O sea, fantasmas, digámoslo así, fantasmas en la casa. Hay fantasmas en la casa con acceso para ver la información privada del ciudadano, y quién sabe si con la posibilidad de modificarlo. Entonces, esto nunca fue corregido. Y en segundo lugar, nunca se genera lo que pareciera ser el protocolo efectivo para poder construir una estructura para garantizar la continuidad por medio de un sistema de respaldos en caso de que la información hubiera sido capturada. O sea, la continuidad es el elemento esencial, y este es el elemento que se ha visto más roto, y es para mí el síntoma de la gravedad de la crisis. Julio, y hace un tiempo yo me acuerdo que usted me pasó una información en donde había un sindicalista que indicaba que tenían contactos dentro de Hacienda con la cual podrían obtener información. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es, digamos, que el acceso que pueden tener personas no autorizadas para acceder y divulgar información? ¿O acaso Conti no fue el primero y más bien había un montón de gatos caseros que ya tenían acceso a información que no debían y nunca les importó la ciberseguridad? Julio, Adarit, extraordinaria la exposición de ambos. Va a haber que hacer otro programa, a ver cómo avanza esto y tener la oportunidad de volverlos a escuchar. Tanto a vos como a vos, muchas gracias por habernos acompañado. Y a ustedes, sobre todo, por tener ese compromiso permanente de todos los domingos con la política con P mayúscula. Un abrazo. Editorial
Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo en la librería Internacional. Ahora también en la librería Universidad de Costa Rica. Hace pocas horas, el equipo Timbas United descendió a la última categoría. La cantante Elisa Cereza en pocas horas lanzará su nuevo tema, Devuélveme la felpa. Y esta sí es buena. Doña Ana de Alajuela en pocas horas obtuvo el crédito que necesitaba. Unifique sus deudas y obtenga mayor liquidez. Amplíe o remodele su casa. Viaje donde quiera. Cope Alianza sí le resuelve. Obtenga su crédito en pocas horas. Contáctenos. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Canción Radio. Estamos con vos. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Preguntale sobre distancia a estudiantes de la UNED. Que te hable de distancia a alguien que ha recorrido mucho o a alguien que está empezando. Personas que quieren dejar una huella en su comunidad. Personas que tienen un motivo o dos para luchar por sus sueños. El único requisito para matricularse es querer triunfar. UNED, la universidad en los territorios.